Buenas tardes, mi nombre es Rosana García, pertenezco al grupo número 2 y esto está compuesto por Esther Carti, Juana Torres, Norquelis Roger y aquí su servidora. Les estaré hablando sobre los instintos y su origen. Los instintos son una conducta innata e inconsciente que transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. Es un impulso natural e interior que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Es una capacidad natural para percibir, valorar con rapidez la facilidad para una cosa. Se dice que el hallazgo explica el origen neurológico de los comportamientos causados por nuestros impulsos, ya sean sexuales o debidos a un exceso de ira o miedo. Se trata de neuronas específicas situadas en la parte frontal de la corteza cerebral, que con sus extensiones llegan a inhibir los sentimientos que hacen en la estructura más primitiva del cerebro, el tronco encefálico. Según Lamarck y la mayoría de sus seguidores, los instintos como los órganos o las funciones fisiológicas surgieron a partir de los hábitos generados en los seres vivos por su necesidad de adaptarse al ambiente y a condiciones de vida cambiantes. Es cuanto. Mi compañera Esther Carte continuará con lo que es los instintos humanos. Buenas tardes, mi nombre es Natalie y hablaré sobre los instintos humanos. Si los instintos humanos fuesen iguales que los instintos de los animales, no habría manera de explicar por qué las personas se suicidan o dejan de comer. De manera incontraria a los instintos de supervivencia, no hay un acuerdo total sobre ese tema. Se habla mucho sobre los instintos humanos, pero a veces no sabemos a qué se refiere exactamente con ello. Ese término se tomó prestado de la biología y finalmente nos recuerda que nosotros somos una rama mamífera evolucionada. Muchas veces hemos oído mencionar los instintos humanos de supervivencia. Y pese a eso, sabemos que el suicidio es una realidad diaria en el mundo actual. También se menciona el instinto sexual y al mismo tiempo se nos informa de datos sobre importancia u otras disfunciones. El tema de los instintos humanos no se agota solamente en lo biológico. Hay toda una serie de teorías, hay toda una serie de teorías, vectores culturales y biológicos que nos influye en todo esto. Desde el punto de vista biológico, los instintos son pautas de comportamiento que tienen características ser hereditarias y comunes en todas las especies. La razón de ser de instintos
es la adaptación y está programada en el cerebro y nos permite cuidarnos y nos permite protegernos y preservarnos. A continuación, mi colega Juana hablará sobre la teoría biológica de los instintos. Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Torres y continuaré el tema de los instintos humanos. Yo les hablaré un poco sobre las teorías biologicistas. Según algunas posturas biologicistas, en los humanos se distinguen dos instintos, el instinto de supervivencia y el instinto de reproducción. Aunque recientemente se han encontrado indicios de que podría existir otro, y es el instinto religioso. Voy a ampliar un poco sobre el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es la habilidad intrínseca que tienen todos los seres vivos de superar las agresiones o cambios del medio, ya sean externos o internos, con el objetivo de seguir vivos y por ende de preservar la especie. Es una ley universal y como tal afecta todos los ámbitos de la realidad, desde la política hasta la sociedad, pasando por las ideas e incluso los objetos. Ahora voy a ampliar un poco sobre el instinto de reproducción. El instinto de reproducción tiene que ver con la preservación de la especie y se refiere básicamente a la sexualidad reproductiva. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la OMS, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Por último, les estaré ampliando un poco sobre el instinto religioso. El instinto religioso, aunque no hay consenso total frente a este punto, la mayoría de los psicólogos de corte positivista señalan que el ser humano tiene una necesidad innata de sentido. Se asocia a la misma zona del cerebro que se activa en los episodios de epilepsia. Muchos psicólogos intentaron explicar la religión postulando que el hombre tenía un instinto religioso. Para estos autores, la religión es innata, no aprendida, y tiene un origen biológico. Le Bon le llamó sentimiento religioso, y algunos como Trotter lo incluyeron en el instinto gregario. McDougall percibió la religión como el desarrollo del instinto de curiosidad, miedo y sujeción, más la suma de tres emociones: admiración, asombro y reverencia. Estos fueron los instintos básicos que señala la teoría biológica. Mi compañera Norkeli Díaz concluirá con los instintos desde un punto de vista freudiano. Es cuanto. Buenas tardes, mi nombre es Norkeli Díaz. Para concluir con nuestra presentación abordaremos un poco sobre los instintos, pero desde un punto de vista freudiano. Han sido varios los autores que han definido al psicoanálisis de diversas formas, entre las cuales resaltamos la del psicoanálisis de Sigmund Freud, para quien los instintos son formas de tensión específicas de una supuesta energía psíquica de acción dinamizante que expresa las necesidades
corporales y produce todos los fenómenos característicos de la vida. El instinto sería pues una presión que produciría la necesidad de una reacción y que compelería a ejecutarla. Este enfoque percibe el instinto más como una necesidad que como una conducta o sensación innata que provoca esa necesidad. Para Freud y la corriente del psicoanálisis que surgió de sus planteamientos teóricos, los fenómenos mentales y las actividades sociales serían determinadas por la necesidad constante de reducir dichas tensiones producidas por los instintos que constituirían el impulso motor de la vida humana y que son percibidos como sentimientos disruptivos y desagradables. En su teoría del instinto, Freud propuso primero la existencia de dos grupos de instintos: los instintos del yo o instintos de conservación y los instintos sexuales o líbido. Posteriormente consideró que los instintos de conservación son la expresión de la libido en el propio individuo, por lo que solo existiría la libido como instinto básico. Luego, Freud modificó de nuevo su teoría proponiendo los instintos de vida. Eros es un instinto cuya característica es la tendencia de conservación de la vida, a la unión y la integridad, a mantener unido todo lo animado, que posibilita el sexo como placentero y como generador de nueva vida. Y los instintos de muerte, thanatos, designan las pulsiones de muerte que tienden a la autodestrucción con el fin de hacer que el organismo vuelva a un estado inanimado, a la desintegración, hacia la muerte, en una palabra. Ambos instintos son parte de todos los seres vivos y comienzan a operar o están presentes desde que cada individuo nace, como los instintos básicos del psiquismo humano. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Estuvo con ustedes el grupo número 2.